ingreso no petrolero. ¿Qué es el ingreso petrolero? El ingreso petrolero es básicamente la venta del crudo. Cuando nosotros estamos hablando de lo que es crudo, estamos hablando de gasolina, diésel y también sus derivados. Ya, eso es el crudo. La gasolina, diésel o sus derivados. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, en pocas palabras, cada vez que a nosotros nos venden gasolina, venden diésel, esa plata no es de la gasolinera, esa plata es netamente del Estado. Por eso es de que cuando hubo el problema semanas atrás, eso fue un boom. ¿Por qué? Porque afectaba directamente a ese ingreso, es un ingreso fijo. Ahora, cuando estoy hablando de presupuesto general del Estado, no es solamente que esto ocurre en nuestra nación, esto ocurre en cualquier otra nación. Ahora, ese ingreso siempre es fijo, es un ingreso petrolero. Ahora tenemos un ingreso no petrolero y otros especiales que vamos a ver. El ingreso no petrolero dice que es tributario y no tributario, tributario y no tributario. ¿Qué serán los ingresos tributarios? Los ingresos tributarios están en función a los impuestos. ¿En cuáles son esos? En primer lugar, nosotros tenemos el impuesto a la renta. En segundo lugar, tenemos al valor agregado. En tercer lugar, tenemos los consumos especiales. Únicamente aquí en el Ecuador, la circulación de capitales, nada más. Volvemos a repetir cuáles son los ingresos no petroleros. Ingresos no petroleros, tenemos impuesto a la renta. El segundo, el valor agregado. El tercero, los consumos especiales. Esos son mundiales, pero hay únicos que se inventaron aquí en el Ecuador. ¿Cuál se llama eso? En la circulación de capitales. Circulación de capitales. Para los que han viajado al exterior, ¿eso qué quiere decir? Que supuestamente, en buen romance, usted cuando viaja y sale del país solo se puede llevar $1.028. Eso es lo que dice, que supuestamente si usted se lleva más de $1.028, usted tiene que pagar un impuesto por circulación de capitales. ¿Qué es circulación de capitales? Que usted su plata se está llevando más de lo prohibido y está dejando al país sin plata. Eso es la circulación de capitales, es mejor forma de explicárselo. En la vida real, ¿qué es lo que pasa? En la vida real, bueno, les cuento que cambió bastante. Todavía hay la circulación de capitales, pero esto es sencillo. Yo voy al aeropuerto. En el aeropuerto hay un papelito que me dice cuánta plata yo llevo. Usted debe poner ahí los $1.028, pero en la vida real yo me llevo 2.000, 3.000, así. Lo que pasa es que los llevo camuflados, así de sencillo. Eso es lo que hace la gente. ¿Cómo los camuflo? Fácil, pues. Es que nadie te cuenta la plata. Ellos creen en tu libre voluntad. Entonces yo tengo plata por aquí, plata por acá. Ya está, así de sencillo. Lo que pasa es que si yo me voy a llevar $3.000, no me los voy a llevar en billetes de 20, pues ahí se van a dar cuenta. Me los tengo que llevar en billetes de 100, en billetes de 50 y se acaba el problema, ¿comprendido? Ok, vamos a la otra parte. Ahora vamos a los ingresos no tributarios. Escúchenme, ¿qué es el ingreso no tributario? El ingreso no tributario son las ventas que hacen los servidores públicos y cobran algún servicio por eso. Son las ventas que hace un servidor público, las ventas que hace un servidor público y cobra un valor por eso. El ejemplo que le puedo dar, el mejor ejemplo, cuando ustedes van a sacar la cédula no es gratis. ¿Cuánto vale la cédula? $15. Ya, ese valor es un ingreso no tributario. Van a sacar su licencia de conducir. ¿Cuánto vale la licencia? 32. Ya, ¿eso qué es? Un ingreso no tributario. Se van a hacer matrimonio civil. ¿Cuánto vale el matrimonio civil? No me casó. Achuzo, ¿cómo te llamas tú? Bueno, yo cuando me casé costaba $60. Me has cacheteado, muy bien. Entonces, sí, comprendido. Vamos a hacer otro ejemplo. Van a sacar la visa. ¿Cuánto vale el formulario de la visa? No, de acuerdo a lo que dijeron entre familias ayer, $160. Eso de ahí es un ingreso no tributario. ¿Comprendido? Perdieron el certificado de votación. ¿Qué les cobran ahí? Esa multa o ese trámite por hacer el nuevo es un ingreso no tributario. Van a la notaría es un ingreso no tributario. ¿Comprendido qué es el ingreso no tributario? Pero lo que pasa es que el ingreso no tributario no es tan grande a diferencia del ingreso tributario.
El ingreso tributario es mayor. Este no tributario es rara vez que aparece, pero ocurre. Ok, final. Y aparte tenemos el ingreso extraordinario. El ingreso extraordinario no se da muchas veces, es muy raro. El ingreso extraordinario, los mejores ejemplos que tenemos son básicamente las donaciones. Ha salido algunas veces que supuestamente Leonardo DiCaprio y otros actores han dado plata para que se cuide la Amazonía. Eso es una donación, eso es un ingreso extraordinario. Hay gente que difiere un poquito. A la hora de la hora, aunque ustedes no lo crean, el gasto público y el gasto corriente es lo mismo a la hora de la hora. El gasto público y el gasto corriente es lo mismo. Sin embargo, la teoría verdadera es que el gasto público es todo lo que hay que pagar de préstamos por deuda externa. Eso es el gasto público. Es todo aquello que se tenga que pagar por deuda externa. Todos esos compromisos de pago. La deuda externa, ¿qué es? Es un préstamo. Ese préstamo, ¿a quién se puede hacer? Se puede hacer a 3 personas. La primera que se puede hacer es al FMI, Fondo Monetario Internacional. Esa es la primera que se le puede hacer deuda externa, el Fondo Monetario Internacional. La segunda que se le puede hacer es al BM, que es el Banco Mundial. Y la tercera que se puede hacer es aquel país o nación que quiera prestar. ¿Ya? Entonces, el gasto público es el compromiso de pago de todo eso. El gasto público se mide a través del riesgo país, que eso es lo que estábamos viendo en la clase anterior. El gasto público se mide a través del riesgo país. Ok. El gasto corriente, ¿qué es? El gasto corriente es lo mismo que decir, contablemente hablando, gastos operacionales. El gasto corriente es lo mismo que decir gastos operacionales. En este gasto corriente, ¿qué hay que hacer? Hay que pagar sueldos, salarios, hay que hacer mantenimiento, luz, agua y teléfono. ¿De quién? De todos los servidores públicos. Y finalmente tenemos el gasto de inversión. ¿Qué es el gasto de inversión? El construir, el dar mantenimiento. ¿A quién? A las carreteras, a las escuelas, a los colegios, a las universidades, ¿ya? Alcantarillado, entre otras cosas. Para que se rean un poquito, el mayor gasto de inversión es la compra indefinida de paracetamol. No importa que estén enfermos, tome su paracetamol. Es el compromiso de una nación para pagar la deuda externa. Eso es el riesgo país. Es el compromiso de una nación para pagar la deuda externa. Ahora, ¿cuál es la base del riesgo país? Eso no la vimos. Eso vamos a mencionarlo recién ahorita. Lo están mencionando en esta entrevista. La base del riesgo país son los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. ¿Ya? Los bonos del Tesoro de los Estados Unidos es la base del riesgo país. Ahora, lo menciono un poquito. Los bonos, escúchame bien. Bonos, ustedes creo que ya vieron matemáticas financieras, pero los bonos ustedes lo ven como algo positivo. Los bonos en términos de deuda es malo, es malo. ¿Qué es el bono? El bono es una deuda que voy a pagar a increíble largo plazo. Eso es el bono. El bono es una deuda que yo voy a pagar a largo plazo. Mientras más bonos necesite una nación, menos va a tener su propiedad y menos va a tener su soberanía. Vuelvo a repetir, mientras más bonos necesite una nación, menos va a tener su soberanía y menos va a tener su propiedad. ¿Eso qué quiere decir, mis queridos estudiantes? Que va a llegar el momento, aunque ustedes no lo crean, y es verdad, yo no he ido ahí, pero sí veo la realidad. Galápagos no es considerado internacionalmente territorio ecuatoriano. Galápagos es una isla aparte que conecta con el Ecuador. ¿Qué opinan sobre eso? No, es así. Yo tengo amigas que están allá y ¿qué es lo que pasa?
que a pesar que tienen la nacionalidad ecuatoriana, pero cada vez que van a trabajar y todo lo demás, ¿qué pasó? ¿Dónde tienes la otra cédula? ¿Dónde tienes la nacionalidad de aquí de Galápagos? Eso es un fenómeno que ya se ve. Siempre se ha visto. Ya, eso es que ya se... A ver, ¿qué tiene? Licet, a ver, lléveme la contraria, que usted me lleve la contraria bonito. A ver, fírmala, a ver. ¿Qué opinar? Opina nomás que... No, profesor, sino que, o sea, en nuestro caso, usted lo dice por la residencia. Correcto. Ya, y nosotros somos residentes permanentes. Ah, ya, a ver, cuente, a ver, aporte una vez. O sea, él y yo. Ya, y... ¿No son familia ustedes? No, él vive en una isla y yo vivo en otra. Ya. Y no, y sí, efectivamente, o sea, necesita, pero no es porque en Ecuador o en la Constitución quiere, sino porque nosotros nos regimos a una ley especial de Galápagos, la LOREA. Entonces eso hace que nos rijamos más que todo, eso se rige más que todo por la conservación de la naturaleza. Entonces se dice que es el 3% de la población que puede vivir en las islas. Entonces por eso hay ese régimen y eso que no pueden ingresar muchas personas. Por eso hay, bueno, es como un enredo, pero es más por eso. Muy bien, por la excelente participación continua. La deuda externa dura como mínimo 25 años. Por eso, ¿qué es lo que pasa con el Fondo Monetario? Ay, necesito plata. Toma, y te sigo dando. ¿Por qué? Porque tengo 25 años para extorsionarte. Ahora, escúchenme bien. ¿Cuándo se sabe que el riesgo país está bien y que el riesgo país está mal? Es así de sencillo. Cuando el riesgo país está bien, el IVA es estable. Cuando el riesgo país está mal, el IVA sube. Esos son efectos del riesgo país. ¿Por qué el IVA sube? Fácil, porque no están pagando ese bono, no están pagando deuda externa. Entonces ahorita ya lo comprenden mejor. Cuando hubo la catástrofe del terremoto, no es que subieron el IVA para, ay, vamos a ayudar a esa gente. No, sino que con eso teníamos que pagar deuda externa. Ya, otro sinónimo de que el riesgo país está mal. Tienen automáticamente que no viene tecnología nueva. Se estancan los productos. ¿Por qué creen que el iPhone 11 ya está de moda? Ya por fin, como lo vimos en la clase anterior, las compañías ya no ofrecen el iPhone 6, ya del 6 se saltaron al 11. ¿Por qué? Porque el riesgo país está estable. Porque el riesgo país está estable, porque le quitamos aranceles. Quiere decir que ahora sí, Ecuador, te permito de que utilices iPhone 11. Otro sinónimo de que el riesgo país ahorita está bien. No es que está mejor, pero está bien. Tenemos, oigan, hay cualquier cantidad de carros chinos y los carros chinos están mucho más baratos que los carros que normalmente utilizamos acá. Sino que ¿saben cuál es la traba? La traba es que el carro está barato, pero los repuestos son escasos. Entonces, imagínense, a mí me dicen, cómprese el Chang'an. Yo estoy entre el Chang'an y el S-Cross. El Chang'an me vale $15,000, el S-Cross me vale $25,000. Hay horrenda diferencia. Pero el problema es que no hay el repuesto Chang'an y ahí me van a coger. Entonces tienen que tener muchísimo cuidado en esas cosas. Así es el riesgo país. Lo vi y definitivamente quedó así. Tuvimos nosotros el problema a nivel de la manifestación de Ecuador, pero los precios indirectamente ya quedaron subidos y ya no bajaron. O sea, ya hay frutas que ya quedaron otra vez caritas y no van a bajar. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque a pesar de que el riesgo país se puso estable, lo que pasa es que nadie le hace un control efectivo a las cosas. ¿Ya? Ahora, hicieron otra manera para engañarnos a nosotros. Si se dan cuenta de que ahora la super está en 2.55. Bajó, pero ya les vuelvo a decir, ¿cuántas naranjas les dan con $1? 4. Ya. ¿Cuántos limones les dan con $1 en un comisariato? Siguen siendo mucho menos, y eso es que estamos en temporada buena. Entonces así es como ustedes lo deben saber medir. Deben saber medir. El subsidio es el compromiso que tiene de un país. Es el compromiso que tiene un país para vender ciertos productos con un precio base
que se constituye en el más bajo del mercado, que se constituye en el más bajo de un mercado para evitar sobreprecio y contrabando. Entonces, bueno, voy a coger ejemplos que estoy visualizando aquí. Perdón un ratito. Aquí tenemos el primer ejemplo. El primer ejemplo es el agua. Miren, más o menos el tamaño promedio que se vende es este. El costo promedio, el costo subsidiado es de 30 centavos. ¿Qué es lo que pasa? Ese es el precio base. Pero siempre hay, vuelvo a repetir, gente que tiene que buscar ¿qué cosa? Tiene que buscar su margen de utilidad. Es así como este 30 centavos se transforma en 50 centavos. Tal vez si estuviéramos en un mall se puede convertir en 75 centavos, incluso se puede convertir en $1.50. Pero no hay manera que esto valga $2, ¿ya? Ahí es donde viene el subsidio, le pone un precio. Vamos otro gran ejemplo que estoy visualizando acá. Plumas, ¿cuánto vale una pluma? 15, ¿Cuál es el costo de producción de una pluma? Asumo yo que unos 15 centavos. ¿En cuánto se los venden? Hay 30, 40, pero no hay nadie que les dice dólar, ¿verdad? Comprendido. Ahí tienen otro valor de subsidio. Y los buceteros, ese suelen vender al mismo precio, el agua 25, los caramelos a 5 centavos. Es que esa es la manera, el modus operandi de ellos. Atención. ¿Cuál es el propósito del subsidio? Vamos a aparecer para acá para que la gente también... Es importante que ustedes también se vean esos videos. Les recuerdo, ¿cómo era cuando estaban en cuarto semestre? Después cuando era en quinto, sexto. Pero ustedes lo pueden descargar, no hay problema. Ahora, escuchemos esta parte. El propósito del subsidio es poner un tope al precio. Es poner un tope al precio. Si no se le pone ese tope al precio, empiezan a haber contrabandos, ¿ya? Y empieza también a aparecer el sobreprecio. Entonces, ahorita hablemos del cilindro de gas. ¿Qué es lo que pasa con el cilindro de gas? ¿Cuánto vale un cilindro de gas? ¿Cuánto pagan ustedes por eso? Más o menos $2.50, $3. No hay manera que ustedes me digan pago 4, 5, 10, 20, 30 dólares. En el momento que ustedes pagaran esos 4, 5, 10, 20, 30 dólares, eso se llama sobreprecio. ¿Ya? No hay manera de que paguen eso. Tal vez si están en sus ciudadelas privadas les van a cobrar el transporte, eso está bien. Pero no hay cilindro de gas que aquí cueste 10, 20, 30 dólares. Eso es un sobreprecio. ¿Ya? Eso es un sobreprecio. No hay manera de que ocurra eso. ¿Ya? Entonces por eso tenemos el subsidio. Todos los países tienen subsidios. Lo que pasa es que los subsidios siempre son para los servicios humanitarios más básicos. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el problema que nosotros tenemos? Que nosotros tenemos un conjunto de subsidios innecesarios. Les cuento, para mí, uno de los subsidios más innecesarios, y perdón, voy a estar ofendiendo a los que se llamen María. Yo le llamo el subsidio de las Marías. ¿Qué es lo que pasa? Sin querer ofender a nadie, y va a quedar ahí grabado. Aquí hay personas que no tienen la ventaja de todos nosotros, que no son estudiados, no son preparados y no tienen recursos, no tienen padres y madres de que los puedan todavía ayudar. Entonces se enamoran y por obra y gracia del Espíritu Santo tienen la gran ventaja de quedar embarazados, tienen al bebé, pero por obra y gracia de la vida, el que es el papá se desaparece. Y la pobre María queda pues con el muchacho, la muchacha. ¿Cuál es el destino de María? El destino de María es estar en la calle. Hay Marías que son increíblemente poderosas. Son Marías de que no están mendigando. Son Marías de que trabajan y tienen mucho más plata que nosotros. Pero gran mayoría de esas Marías, ¿cuál es el término? Ñengociando. No sé cómo lo llaman ustedes. Bueno, ¿cuál es el destino de esa María? Coge al bebé y al bebé lo pone a trabajar, se pone en las calles
empieza a pedir limosna, coge la droga y yo no sé cómo, por obra y gracia del Espíritu Santo, sale de un bebé y ya empieza por el segundo bebé. No sé cómo sale del segundo, ya va por el tercero y tiene unas fábricas pues grandes. Y aquí les dan un bono, un subsidio. El subsidio es como de $150 por cada bebé. ¿Hasta cuándo? Hasta que el bebé tenga los 18 años. Entonces hay gente que considera que eso es plata. Ese subsidio es un problema. ¿Ese bono de cuánto es? De 150. Eso es un problema. Porque yo no digo, ¿saben qué? Sí hay países que hacen ese subsidio. Pero lo que pasa es que aquí tienen que hacer un ajuste a la ley. El ajuste que deben hacer es que el subsidio de la María solamente debe ser por un hijo. Y como hacen en otros países, si tu hijo no lo pones a estudiar, te quito el subsidio. Ahí se controla una de las principales tasas. La tasa de natalidad. Así es, la natalidad. No puede existir mucha gente. No hay cama para tanta gente. Sí. ¿Tienen subsidio los caramelos? ¿Sí o no? No. ¿Por qué dicen que sí tiene caramelo? Sí hay subsidio en el caramelo. El caramelo no es que tenga subsidio, lo que pasa es que es un producto que su demanda, ¿cómo les puedo decir? Es un mercado, a ver, ¿cómo yo le explicaría el caramelo? El caramelo no es un producto de especulación. Ya, el caramelo no es un producto de especulación. O sea, ¿qué es lo que pasa? La gente puede sobrevivir con o sin el caramelo. No es como decir el agua, no es como decir la cola, no es como decir la cerveza, no es como decir el cigarrillo, que la gente depende de eso. No, hay gente en el caso del cigarrillo, hay profesores aquí, no sé si lo han visto, que son amigos míos, se ponen afuera todos los días y si no se fuman el cigarrillo diario, se sienten mal. Es verdad, se sienten súper quemados. Indiscutiblemente, hay que tener cuidado en eso, ¿Comprendido qué es el subsidio? A ver, ¿qué es el subsidio? ¿Qué artículos deben tener subsidio? Los servicios básicos, la salud también debe tener subsidio. Ah, ya, escúchenme, la salud tiene subsidio, pero hay un problema en ese subsidio, que como aquí nosotros tenemos unos gobernantes que son un poquito afrentosos, entonces, ¿qué es lo que pasa? Existe lo que se llama el copago. ¿Qué es el copago? Yo estoy afiliado al seguro. Supuestamente, cada vez que yo me hago atender el seguro me tiene que curar. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que el 50% lo está descontado dentro de mi cuota y el otro 50% lo tiene que pagar ¿quién? El dueño de la empresa. Entonces, anteriormente eso no era así. Ya se supone que si te mandan al Seguro Social, el Seguro Social tiene que pagar todo. Por eso es de que había una parte de la ley, y eso está todavía en debate, que los seguros privados tienen que pagar la enfermedad del seguro público, y eso no puede ser así. ¿Ya? En pocas palabras, si yo estoy bien de salud, ¿por qué tengo que pagar la cuenta de él? Eso es lo que se quiere hacer. La educación tiene subsidio, claro. Ese subsidio se llama la gratuidad de la educación, o hay lugares que lo llaman becas. Y ese es el ejemplo que yo siempre doy cuando empiezo clases. Que yo les digo, por favor, chicos, tienen que aprender a convivir con sus notas. ¿Ya? Sino que hay gente que exagera. ¿Ya? Hay gente que exagera. Hay gente que por no sacar el 100, por sacar 99 o por sacar 98, ya se quieren matar, se quieren ir al estero, Dios mío. Quiere ir, señor rector, el profesor Balás de lo último, despídalo. El profesor Balás me puso 98 porque yo no le sonreí, que el profesor Balás porque yo no le puse like al video me puso 97. Así me han puesto los alumnos, son de lo último, esa es una frase mía. Si usted tiene esas notas, aprenda a convivir con ellos. Ese es su subsidio. Y como yo siempre les he dicho, el hecho que ustedes tengan su nota, aunque sea 100, no les garantiza el mejor de los trabajos ni el mejor de los sueldos. Bueno, pero volviendo al caso, ¿por qué el subsidio aquí es mal controlado de la educación? Miren,
El problema es el siguiente. Yo calculo que más o menos año a año se gradúan unos 20.000 bachilleres en toda la nación. ¿Eso qué quiere decir? Que deberían haber en todas las universidades 20.000 bancas, 20.000 mesas. Ese es el primer problema, que no hay la universidad solita que tenga las 20.000 plazas. Y esas 20.000 plazas, más o menos, calculo yo que son unos 700 profesores. No hay la universidad que tenga los 700 profesores. Entonces, ¿cuál es el problema del subsidio de la educación? Que se le ofrece gratuidad a todo el mundo cuando no hay dos cosas. ¿Qué no hay? No hay la infraestructura, que es lo que ustedes llaman el cupo, y tampoco hay el profesor para esa gente. Por eso fracasa. Tiene razón. Por eso fracasa. ¿Ya? Definitivamente. Es como ejemplo, en el caso del colegio, y me da pena decirlo, pero empieza el año lectivo. ¿Cómo corren? ¿Cómo se pelean por la matrícula en el colegio, ¿cómo es que se llama? La escuela del milenio, en el colegio fiscal? Pero ese es el mismo problema, pues. No hay plaza. Y quieren, no, es que en este colegio sí, no. La misma historia es, eso está mal controlado. Para mí, la educación debe ser un copago. O sea, aunque sea gratis, se les debe cobrar algo, porque es la única forma de controlarlo para que exista la partida. Al hablar de del término déficit, estamos hablando de una pérdida. Déficit fiscal es la pérdida de ingresos. Cuando hay pérdida de ingresos, no se puede cumplir todos los compromisos programados del presupuesto general del Estado. Eso es el déficit fiscal. La pérdida de recursos, la pérdida de ingresos para poder cumplir el presupuesto general del Estado. ¿Ya? Por eso vamos por el déficit fiscal. Cuando hay déficit fiscal, la deuda pública se incrementa. ¿Por qué? Porque necesitamos más ingresos, necesitamos más fondos para poder continuar. El déficit fiscal, en primer lugar, puede ser cíclico. ¿Qué quiere decir cíclico? Que es estacional, simplemente es por una temporada. ¿Ya? Hay algunos negocios que son cíclicos. ¿Qué es el negocio cíclico? Que hay días que vendo y hay días que no vendo. Hay horas que produzco y hay horas que no produzco. Ejemplo, las peluquerías. ¿Qué es lo que pasa con las peluquerías? Hay días que usted va a la peluquería está sola, no hay nadie. Váyase a la peluquería pues un viernes, sábado y domingo. No hay cómo estar ahí. Correcto, ahí la peluquería es cíclica. O empleo productos cíclicos. ¿Qué pasa con las zapatillas? Las zapatillas son cíclicas. ¿Cuándo las zapatillas son cíclicas? Todos los meses del año, excepto carnaval. Todo el mundo quiere zapatillas nuevas. En carnaval, ejemplo, los globitos, los carioca, las espumas esas, correcto, solamente se venden en carnaval. El resto de los meses son cíclicos. ¿Los restaurantes son cíclicos? Cuéntenme. No. Sí. Sí, hay días. Depende. Hay días que los restaurantes son cíclicos. Hay horas que los restaurantes son cíclicos. ¿Ya? Ahora sí. No, pero días también, dependiendo del sector, indiscutiblemente. Eso quiere decir sí. ¿Cuándo la universidad es cíclica? Por abril. Vacaciones, Cuando ustedes no están. Así de sencillo. no pagamos la Ahí la universidad es cíclica. Cuando ustedes están en vacaciones. ¿Comprendido? Entonces hay déficit fiscal cíclico. Simplemente por X temporada. Y de ahí nuevamente se vuelve a reactivar. El segundo tipo de déficit, que ya no es el déficit cíclico, es el déficit estructural. O sea, cuando una situación económica definitivamente se mantiene con falta de ingresos por un largo periodo de tiempo. ¿Ya? Es cuando una situación económica se mantiene con falta de ingresos por un largo periodo de tiempo. Entonces mi pregunta es,
¿El déficit fiscal que tiene ahorita el Ecuador es cíclico o es estructural? Es estructural. ¿Por qué? Porque ya lo venimos arrastrando de 10 años atrás. Pero les voy a poner en consideración lo siguiente. Está pasando un fenómeno en Latinoamérica que no es solamente Ecuador. Toda Latinoamérica está empezando a estallar un déficit estructural. Miren que países vecinos como Argentina y Chile están viviendo lo que nosotros tenemos. Perú también ya lo pasó. Venezuela lo seguirá pasando. Tenemos ahora Evo Morales que se ha unido al grupo. Entonces hay un nuevo fenómeno. No sabemos cómo se llama esta tendencia económica, pero está pasando y ese es un nuevo déficit. Algo va a pasar a la larga. Algo a la larga va a pasar. Entonces el déficit estructural es cuando la pérdida ya se viene arrastrando buen tiempo, ya tiene estructura, ya tiene forma. ¿Ya? En el caso de nosotros, a pesar que se han escuchado la década perdida, ¿han escuchado también la década ganada? Es lo que dice Correa. No, pero nosotros somos la década perdida. ¿Qué país, en cambio, supuestamente es la década ganada? A nivel latinoamericano, Argentina, pero fracasó. ¿Por qué? Porque Cristina Fernández de Kirchner, que era la presidenta, ahorita se lanzó para vicepresidenta, no quedó. No quedó. ¿Ya? ¿Qué pasó? Tenemos que por ahí mismo, a los días, Alan García se mató. Y unos cuantos meses Evo Morales renuncia. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el robo estructurado de Latinoamérica en que cada uno de los diferentes presidentes han tenido que irse? Lo dejamos como reflexión. ¿Qué era el liberalismo? Zona de libre comercio. No me diga, oiga, donde pone eso el día viernes 0. ¿Qué es liberalismo? ¿Liberalismo o neoliberalismo? Liberalismo. Liberalismo. Nunca. No dijo, profesor. Vimos tratado de libre comercio y zona de libre comercio vimos. Vamos a ponerle las vaquitas. Socialismo es la tendencia económica en donde una persona, país o empresa le tiene que dar la mitad de su producción al otro. Eso se llama socialismo. Acuérdense, el modelo económico en que una persona, empresa, nación tiene que darle la mitad de su producción a sus bienes a un desconocido. Ahí tenemos el primer modelo con el ejemplo de las vaquitas. Vamos al segundo ejemplo. Ahí está socialismo. Muy bien. El socialismo es otro modelo económico en que el Estado... el comunismo, disculpen. El comunismo, otro modelo económico en que el Estado quita el 100% de los bienes para administrarlos y a cambio dar una mínima utilidad o rendimiento por los mismos. ¿Ya? Tanto el socialismo como el comunismo tienen una característica que no tienen equidad. No hay una distribución correcta de la riqueza. O sea, en ambos pensamientos económicos no sirve de nada esmerarse por tener algo mejor, porque a la hora de la hora nos lo van a quitar. Ya, tanto en el socialismo como el comunismo. Acuérdense de Robin Hood, por ahí van haciendo Robin Hood, de cuál de esos dos modelos. La diferencia del fascismo
contra, en este caso, el socialismo, es de que en el fascismo también el Estado nos quita nuestros bienes, pero la diferencia radica en que ahora nos lo vende, ¿ya? Mientras que en el socialismo nos entrega, nos permite quedarnos. En el comunismo nos da algo, pero totalmente en el fascismo es descarado. Nos lo quita y aparte nos lo vende. El burocratismo, que es un modelo económico que se mantiene, es de que la administración es parte del Estado y el Estado corre dos riesgos, o administrarlo positivamente o administrarlo negativamente. Ya, pero siempre la tendencia de la burocracia es que lo terminan administrando mal. ¿Ya? Esa es la diferencia. Repetimos, burocracia, el Estado administra todo y lo administra mal. No una vez, varias veces. Capitalismo, la tendencia económica que trata de la maximización de los ingresos y la maximización de la riqueza. ¿Quién hace eso? Cada persona, cada individuo o cada empresa. En el capitalismo, cada persona hace su propio destino. Nunca existe una tercera persona que lo va a administrar. O sea, todos tenemos algo de capitalistas. Hay capitalistas de que les va muy bien y hay capitalistas que en cambio corren riesgo. Una situación que yo tuve la semana pasada y que recién ayer la terminé de arreglar para que vean qué es el capitalista con riesgos.